Resumen de noticias del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México presentado en voz sintética para fácil difusión. 1. El reino de los cielos de verdad es un tesoro. Homilía del Cardenal Norberto Rivera del domingo 30 de julio de 2017 del 17, domingo del tiempo ordinario. Hoy continuamos escuchando a Jesús que nos descubre los secretos del reino de los cielos con parábolas o comparaciones. Mientras las parábolas de los domingos anteriores nos revelaban aspectos vitales del reino de Dios presente en nuestro mundo y nuestra historia, como el sembrador que siembra buena semilla en terrenos muy diversos, el grano de mostaza que se convierte en un gran arbusto, la levadura que con su fuerza transformadora fermenta toda la masa o el trigo y la cizaña que crecen juntos hasta el tiempo de la siega. Ahora Jesús con las parábolas del tesoro escondido en el campo y del comerciante en perlas finas que encuentra una perla muy valiosa, nos habla del reino de los cielos en su etapa definitiva, nos habla de la vida eterna como el valor absoluto que debemos alcanzar. En Palestina, como en civilizaciones y culturas cercanas a nosotros, existía la costumbre de sepultar a los muertos con sus joyas y objetos de valor. Por esto, la imagen del campesino, que trabajando la tierra encuentra un tesoro no les pareció extraña a los oyentes de Cristo. El campesino va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo para ser dueño indiscutible del tesoro. El centro de la enseñanza está precisamente en la decisión del campesino de deshacerse de todo para poder poseer el tesoro que ha encontrado. Es la misma decisión del comerciante de la segunda parábola. El comerciante que tenía una colección preciosa de perlas finas, el día que encuentra una perla superior a las que ya tiene, va y vende su colección y compra la perla preciosa que ha encontrado. En los dos casos nos encontramos ante una elección por un bien supremo, es la decisión por un valor superior que aunque exija renuncia y sacrificio de otras muchas cosas no se puede dejar pasar la oportunidad de adquirirlo. El reino de los cielos de verdad es un tesoro, es más, el único tesoro en sentido estricto, la única cosa verdaderamente importante a la cual todo lo demás se debe subordinar. El que lo encuentre y entre en posesión de él todo lo tiene, mientras el que no lo tiene, aunque tenga todos los bienes del mundo, nada tiene. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Esta frase de Cristo hizo a San Francisco Javier dejarlo todo y lanzarse al anuncio del Evangelio para así conquistar la vida eterna. Para alcanzar este bien definitivo, este tesoro invaluable, vale la pena que el hombre no solo renuncie a todas las cosas, sino, como dice Jesús, renuncie, si es necesario, a la propia vida, porque el que pierde la vida por el reino de los cielos la encontrará, mientras el que la quiera salvar, la perderá. Es un buen negocio renunciar a un ojo o a un brazo, si es necesario, ya que es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo o con un solo brazo, que ser excluido y arrojado al fuego con los dos ojos y con los dos brazos. Esta etapa definitiva del reino de los cielos anunciada por Jesús, es un tesoro único e incomparable. Es la salvación definitiva, es la felicidad completa, es la realización humana en plenitud, es encontrar el destino y el bien que satisface con creces el corazón de todo ser humano. El reino de los cielos, es de verdad un tesoro, el único tesoro, el tesoro escondido que debemos encontrar y por el cual debemos dejar cualquier cosa. El tesoro del reino de Dios es único y especial, no deslumbra con su resplandor como el oro y las riquezas, no promete prestigio y poder a quien lo encuentre, más aún, es un tesoro que pide renuncias y sacrificios a quien lo posea, aunque las renuncias y sacrificios se ven compensados, con frecuencia, en esta misma vida, con bienes y alegrías de un orden superior. Es un tesoro muy delicado que llevamos en vasijas de barro hasta que oigamos la voz definitiva del Padre que nos dirá, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino prometido. Las parábolas que este día hemos escuchado parecen inspirarse en el encuentro que un joven tuvo con Jesús. El joven le dice a Jesús, Maestro, ¿qué debo hacer para entrar a la vida eterna? Jesús le respondió, vende todo lo que tienes, después ven y sígueme y tendrás un tesoro en los cielos. El tesoro, por el cual se debe dejar todo, ciertamente es una realidad, es un objetivo, es la meta a alcanzar, pero ante todo es una persona, es Jesús mismo. Encontrarlo, seguirlo, ser su discípulo y después su enviado para predicar el Evangelio, es la sola cosa que asegura la posesión del tesoro en los cielos.
Jesucristo es el tesoro, Jesucristo es la perla preciosa que debemos encontrar. 2. La Iglesia, una víctima milenaria de las fake news, editorial Desde la Fe. El fenómeno de los fake news, noticias falsas, está en auge. Cada día se fabrican más informaciones, entre comillas, de este tipo, en la mayoría de los casos con el objetivo de intoxicar, desinformar y manipular, ya sea a favor o en contra de una causa. El fenómeno de los fake news, noticias falsas, está en auge. Cada día se fabrican más informaciones, entre comillas, de este tipo, en la mayoría de los casos con el objetivo de intoxicar, desinformar y manipular, ya sea a favor o en contra de una causa. Desde el nacimiento de la Iglesia a nuestros días, numerosas informaciones han pretendido hacer daño manipulando la verdad. Aquí te presentamos 10 mentiras que abarcan en cierto modo la milenaria historia del catolicismo. La primera, la mujer no tiene alma. Una de las grandes mentiras que son reproducidas de manera cíclica es que la Iglesia negaba que las mujeres tuvieran alma, y para ello se remiten a concilios como el de Nicea o Trento, donde supuestamente solo por un voto se dijo que la mujer sí tenía alma. En primer lugar, en ninguno de estos concilios se mencionaba nada de esto porque no había dudas sobre el alma de las mujeres. Desde los inicios del cristianismo, las mujeres participaron de los sacramentos y muchas eran veneradas como santas. La segunda, la Iglesia Católica, enemiga de la ciencia. Este es uno de los mitos más extendidos y que incluso ha calado en el seno de la Iglesia. Surgió en el siglo XIX con la teoría del conflicto, inspiradora del ateísmo moderno, con dos académicos estadounidenses que dibujaron una historia falsa de una larga guerra entre la religión y la ciencia. Este argumento se desmiente con datos que muestran cómo muchos católicos, entre ellos bastantes sacerdotes, han sido abanderados de la ciencia y responsables de grandes descubrimientos. Decenas de premios Nobel eran creyentes y en ámbitos como la astronomía, la medicina o la genética han sido destacados los católicos. La tercera, tampoco los nativos americanos tienen alma. Que la Iglesia tardó siglos en reconocer que los indios americanos tenían alma es otra de las manipulaciones históricas que se han dado contra la Iglesia. Recordemos que ya en 1537, apenas 40 años después de la llegada de Colón a América, la Bula Sublimis Deus el Papa Paulo III declaraba, los indios son verdaderos hombres, y que no solo son capaces de entender la fe católica, sino que, de acuerdo con nuestras informaciones, se hallan deseosos de recibirla, y dejaba claro que no pueden ser privados de su libertad por medio alguno, ni de sus propiedades. La cuarta, la Iglesia Católica apoyó a Hitler y cayó ante el Holocausto. Durante los años 60 empezó a circular la falsa acusación de que el Papa Pío XII había hecho la vista gorda ante el Holocausto y por ende que la Iglesia Católica no se opuso al nazismo. Pero son numerosas las pruebas de que este papa salvó a miles de judíos de la muerte, que apoyó 3 intentos de derrocamiento de Hitler y que fue uno de los responsables, siendo secretario de Estado Vaticano, de la encíclica Mit Brennender Sorge de 1937 en la que quedaba clara la incompatibilidad del nazismo con el cristianismo. La quinta, los caramelos envenenados de las monjas. Los hechos se remontan a 1936 cuando en Madrid empezó a circular la noticia de que las monjas estaban dando caramelos envenenados a los niños de algunas barriadas para así acabar con los marxistas. Cabe recordar que muchos de estos niños iban a escuelas católicas por lo que una masa enfurecida por esta fake news quemó conventos, matando y apaleando a monjas y a todo aquel que encontraran a su paso. Daba igual que no fuera cierto. La propaganda había surtido efecto. La sexta, el mito de la Inquisición. Películas, novelas y libros de texto han recogido el mito de la Inquisición. En él se presenta a la Iglesia de manera bárbara y como responsable inmisericordia de decenas de miles de muertos. Pero según historiadores serios, estos tribunales no fueron esas máquinas de matar de las que hablaban, y que además fueron mucho más garantistas y con menos muertos que los protestantes. Además, la Inquisición no solo perseguía la disidencia del catolicismo sino también delitos como el proxenetismo, abuso de menores, falsificación de moneda, etc.
Las condenas a muerte se dictaron en un 3,5% de los casos, según los cálculos de Gustav Henningsen, pero solo al 1,8% de los condenados se les aplicó efectivamente la muerte por hoguera. La séptima, la oscura Edad Media propiciada por la Iglesia. La Edad Media es presentada todavía hoy como una época oscura que frenó el progreso debido al fanatismo religioso de la Iglesia Católica. Sin embargo, el reconocido historiador, no católico, Rodney Stark, asegura que Voltaire y sus compañeros crearon la ficción de los años oscuros para poder reivindicar que fueron ellos los que hicieron emerger la Ilustración. Defiende que no hubo tales años oscuros, sino al contrario, fue durante esos siglos cuando Europa hizo el gran salto cultural y tecnológico que la situó a la cabeza del resto del mundo. La octava, la Iglesia, responsable de miles de muertes por SIDA. Principalmente en la década de los 80 y en los 90, cuando la epidemia del SIDA estaba en sus niveles más altos, se difundió que la oposición de la Iglesia al preservativo estaba expandiendo la pandemia y la responsabilizaban de miles de muertes. Organismos como la ONU siguen en la misma línea de reparto masivo de anticonceptivos, pero lo que está demostrado en datos es que la lucha más eficaz contra la enfermedad la realiza la Iglesia Católica, tanto en el ámbito de la prevención como en la atención. Más de 100.000 centros católicos atienden a personas con SIDA en todo el mundo. Nadie atiende a tantos ni en tantos lugares. La novena, la Iglesia condena a los homosexuales. Una de las mentiras más repetidas al día de hoy es que la Iglesia Católica condena a los homosexuales y los persigue. Y todo ello a pesar de que el Papa Francisco ha explicado una y otra vez la posición de la Iglesia. Y es que por odio entienden que la Iglesia no apoye ni el llamado matrimonio homosexual ni las prácticas homosexuales. Pero la Iglesia separa de manera muy clara entre la persona con tendencias homosexuales y las prácticas homosexuales. La práctica es considerada pecado al igual que las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y el catecismo recuerda que las personas con esta inclinación, deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. La décima, los católicos son culpables de todo. Muchas novelas y películas plantean escenarios catastróficos para la humanidad, teniendo como principal responsable a la Iglesia Católica. Los árboles han sido talados, los animales se han extinguido y 7.000 millones de personas luchan por las migajas, procreando sin control. Esto, debido a que los católicos han impuesto sus creencias al mundo, y ahora todos pagan las consecuencias. Esta mentira, que inició en los años 60 del siglo pasado, todavía la repetía en 2015 una asociación atea. Pero la realidad es que en 2017 hay unos 7.400 millones de personas, hay envejecimiento y despoblación en muchos países, nadie come galletitas hechas con muertos y hay zonas enteras del mundo sin aprovechar agrícolamente, mientras la Iglesia, que escolariza en África a casi 23 millones de personas, multiplica sus escuelas agrícolas en el tercer mundo. Este es otro ejemplo más de cómo las fake news chocan con la realidad. Con información de religión en libertad. 3. Celebran la Catedral de México la misa de exequias del Padre José Miguel Machorro. En la Catedral Metropolitana de México se llevó al cabo la misa de exequias del Padre José Miguel Machorro Alcalá, quien fue apuñalado el pasado 15 de mayo. En la Catedral Metropolitana de México se llevó al cabo la misa de exequias del Padre José Miguel Machorro Alcalá, quien fue apuñalado el pasado 15 de mayo, al término de una misa en el altar del perdón y tras un largo y doloroso proceso en el que se luchó por su vida, falleció este jueves 3 de agosto, a las 12:36 horas. La misa de cuerpo presente tuvo lugar a las 7 en punto horas, y fue celebrada por el obispo de la IV Vicaría de la Arquidiócesis Primada de México, Mons. Antonio Ortega Franco, debido a que la parroquia del Padre Machorro se encuentra en esta zona episcopal, y porque este obispo fue quien recibió al Padre José Miguel Machorro, ya que el sacerdote pertenecía a la diócesis de Papantla, y nunca se incardinó en la Arquidiócesis de México. En la Santa Misa también estuvieron presentes integrantes del Venerable Cabildo Metropolitano, así como varios sacerdotes de la IV Vicaría, familiares, amigos y medios de comunicación.
El cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado, al saber la noticia del fallecimiento del padre Machorro, envió sus condolencias a familiares y amigos ya que él se encuentra en los Estados Unidos, donde participa en un congreso de los Caballeros de Colón. Durante la homilía, el obispo Antonio Ortega Franco dio un fraternal mensaje de aliento y esperanza a los familiares del padre Machorro por el difícil momento que atraviesan, y dijo que para todos los sacerdotes, este momento representa un gran compromiso. Habló de varias definiciones del hombre enclavadas entre la cultura de la vida y de la muerte. La cultura está entre la lucha del bien y del mal, de la luz que es la alegría que nos da Cristo y las tinieblas que son la mentira, la corrupción y la violencia. Esta es la cultura de la muerte que en este momento nos rodea tanto. Luego dijo que hay personas que entienden a la vida humana como la vida a imagen y semejanza de Dios, imagen y semejanza del amor pleno. Al vivir las distintas definiciones del hombre formamos la cultura, que es un conjunto de valores o antivalores que logramos tener a través de procesos, a veces dolorosos. Una lucha, muchas veces dramática y difícil. Por eso es importante este momento tan especial en torno a nuestro hermano, el padre José Miguel. Luego se refirió a los padres de José Miguel Machorro que lo educaron en una cultura de amor y respeto hacia los demás, y finalmente, lo apoyaron en su vida sacerdotal, que es una gran alegría que nos permite comunicar el rostro de Cristo. Por otra parte, integrantes del venerable cabildo de la catedral fueron entrevistados por Desde la Fe, sobre el padre Machorro. El padre Julián López Amosurrutia, canónico teólogo de la catedral, dijo que se trata de un hermano sacerdote que derrama su sangre en un altar, en el altar del perdón, que es el lugar donde México pide perdón por sus pecados. Nosotros pedimos al Señor por su eterno descanso y también pedimos por las necesidades de México, que requiere de mucha reconciliación y de mucha paz. Debemos enfrentar la violencia con las armas del amor y de la solidaridad, y lo que pedimos al Señor es que la muerte de nuestro hermano sacerdote sirva para la reconciliación de México. El padre José de Jesús Aguilar dijo que la muerte de cualquier sacerdote es una pérdida para la Iglesia local y universal, porque es una persona menos en la impartición de los sacramentos y en la lucha por el reino de Dios. Él se convierte en modelo de entrega hacia los demás, porque hay muchas personas inocentes que, como él, han sido atracados por el mal. Durante todas las misas de la catedral en este día se ha pedido por el padre Machorro, y en la celebración eucarística de las 1:00 celebrada por el padre Agustín Quintana, de la congregación Siervos de los Pobres, fue cuando se informó a los fieles del fallecimiento del padre José Miguel Machorro, de acuerdo al reporte médico. Que en paz descanse. 4. Condolencias de la Conferencia Episcopal Mexicana. La Conferencia del Episcopado Mexicano, junto con toda la Iglesia, expresa su tristeza, consternación y solidaridad al cardenal Norberto Rivera. Si creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera, Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. 1 Tesalonicenses 4,14. La Conferencia del Episcopado Mexicano, junto con toda la Iglesia, expresa su tristeza, consternación y solidaridad al cardenal Norberto Rivera, por el fallecimiento del padre José Miguel Machorro Alcalá, procedente de la diócesis de Papantla, y quien sirvió los últimos 20 años en la Arquidiócesis de México. El padre José Miguel ha partido hoy a la casa del Padre, después de haber sido agredido violentamente, el pasado 15 de mayo, en la Catedral de México, y después de haber sufrido convalecencia y grave debilidad. En estos momentos de tristeza y consternación, dirigimos nuestra mirada al buen pastor Jesucristo, quien nos confiere el don de la reconciliación para perdonar a quienes nos ofenden. Por nuestra fe sabemos que la muerte no es el final, y que el amor destruye la muerte, porque la esperanza es la victoria frente a la desesperación. Pedimos a Dios por su eterno descanso y también para que el Señor conceda a sus familiares y amigos la fortaleza, la esperanza y el consuelo de la fe. Firman el excelentísimo señor Cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara y presidente de la CM, y Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey, secretario general de la CM. 5. ¿Qué hace la Iglesia en Venezuela ante la crisis política? Por Carlos Villarrois.
brinda una labor especial ayudando a obtener y donando medicinas y tratamientos específicos que están escasos o son muy costosos. Carlos Zapata. La Iglesia en Venezuela está haciendo mucho y en todos los flancos, señaló en entrevista a Desde la Fe el periodista venezolano Carlos Zapata, ex editor del diario católico y actualmente colaborador de Vatican Insider y Aleteia. El accionar más visible de la Iglesia en cuanto a frutos o efectividad tangibles es el aspecto social. La Iglesia desarrolla actualmente una maratónica movilización a través de Cáritas que permite mitigar las graves consecuencias de la crisis política, social y económica, dijo. Explicó que en sus más de 30 puntos de atención en el país, articulados en las distintas diócesis, mantiene programas como el de las ollas solidarias, obsequia la proteína necesaria para alimentar gratuitamente a miles de personas cada fin de semana y colabora en los procesos de coordinación para que se lleven a cabo en cooperación directa con la comunidad. Además, brinda una labor especial ayudando a obtener y donando medicinas y tratamientos específicos que están escasos o son muy costosos. Doy fe de la maravillosa labor y esfuerzos que realizan como respuesta a la desnutrición y mortalidad infantil. En ese aspecto, se comporta como madre que cuida de sus hijos. Tristemente, sus recursos son limitados e insuficientes para responder a todos debido a la dimensión de la crisis. Agregó que la Iglesia coadyuva también en la información, formación y denuncia. Los obispos mantienen un activismo sin precedentes en la labor de denunciar los abusos gubernamentales y la grave violación de los derechos humanos por el gobierno de Nicolás Maduro hoy en Venezuela. En el aspecto pastoral, dijo, mantienen un continuo acompañamiento en todas las parroquias, no solo con la misa, sino con jornadas de oración, con charlas y un sinnúmero de actividades vinculadas. Mientras que en el aspecto diplomático, sabemos de los esfuerzos de acercamiento, intercesión y llamado a la conversión que por muy distintos medios ha intentado la Santa Sede. Y no sumamente a través de la Nunciatura que pese a las dificultades de intentar conversar con un régimen autoritario y dictatorial ha intervenido en repetidas y silenciosas ocasiones en beneficio de los presos políticos, también llamados presos de conciencia. No solo como gerentes de su vida, sino en la búsqueda de condiciones más dignas y humanas. Aunque no siempre tienen éxito en ello, es uno de sus esfuerzos más constantes, como el que adelantan por medio de la Comisión de Justicia y Paz, que brinda apoyo pastoral a los presos. El más reciente esfuerzo del Vaticano apuntó a impedir la Asamblea Nacional Constituyente, un fraude por medio del cual intenta el régimen institucionalizar la dictadura, en palabras de los mismos obispos. El periodista Carlos Zapata también informó que hay conferencias episcopales y diócesis específicas que están brindando ayuda a la gente en Venezuela. Un caso concreto es el de la diócesis de Cúcuta, ubicada en Colombia, en la frontera con Táchira, debido sobre todo a su ubicación geográfica. De acuerdo con la información que manejamos con obispos, sacerdotes y personal de Cáritas, ha llegado ayuda, o está en vías de llegar, desde países como Colombia, Italia, Japón, Noruega, España, México. Además, los episcopados latinoamericanos han brindado respaldo también desde el punto de vista comunicacional informando y denunciando a escala internacional, acompañando con su ayuno y oración. Panamá, por ejemplo, lo ha hecho. Dijo que la Iglesia goza de un alto nivel de credibilidad, incidencia en la opinión pública y respeto. Sobre la situación por la que cruza el pueblo venezolano, dijo, la mayor parte de la población no come, o se alimenta mal. De 3 comidas se ha pasado a 2 o a 1. Pero además, la calidad de la nutrición es deficiente. No hay artículos de higiene personal, variedad de alimentos ni medicinas. Son muchos los medicamentos que no se consiguen, y es mucha la gente que vive económicamente de su reventa, lo que se conoce como bachaqueo. La corrupción en este sentido ha hecho aún más difícil que las pacientes consigan lo que necesitan. Es común ver en redes sociales a miles de personas tratando de conseguir medicamentos para el corazón, la tensión, la epilepsia, el cáncer, etc. Ni siquiera hay antibióticos. Al preguntarle si los sacerdotes enfrentan algún tipo de amenaza, dijo que hay denuncias al respecto, incluso contra su vida. Y hay registro de casos como la circulación de panfletos dentro de templos católicos con amenazas directas.
así como de grafitis con mensajes en las paredes, como ocurrió en Táchira durante la Semana Santa. El mismo cardenal Urosa, arzobispo de Caracas, ha sido agredido verbalmente por sus claras posiciones y sermones. Personas de otras religiones también han hecho pronunciamientos similares, concluyó. 6. Condolencias de la diócesis de Papantla. Excelentísimo Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de México. Por este medio le expresamos nuestro más sentido pésame por la muerte del Padre José Miguel Machorro Alcalá, quien, como resultado del atentado sufrido en la catedral el día 15 de mayo, hoy ha partido a la casa del Padre. Ofrecemos nuestra humilde oración para que Dios conceda la vida eterna al Padre José Miguel, quien ha pasado a mejor vida, pues para quienes creemos en Cristo la vida no se acaba, sino que se transforma. Rogamos también al Creador que, a todos los familiares del Padre José Miguel, el Señor les conceda el consuelo de la fe y la esperanza para seguir adelante su vida. Pedimos a Dios que, por medio de Cristo, Príncipe de la Paz, toque el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte, que les dé el don de la conversión. Sin otro particular, pedimos a Dios que el Padre José Miguel goce del premio prometido a los trabajadores del Evangelio. 7. Agresor del Padre Machorro será juzgado por homicidio calificado. Tras el fallecimiento del sacerdote, el delito cometido por Juan René Silva ya no es homicidio en grado de tentativa. Tras el fallecimiento del Padre José Miguel Machorro, ocurrido el jueves 3 de agosto después de un largo proceso en el que se intentaba su recuperación, su atacante, Juan René Silva Martínez, será juzgado por homicidio calificado, y no por homicidio en grado de tentativa como hasta antes se tenía clasificado. Lo anterior fue informado por la Procuraduría General de Justicia Capitalina. A través de un comunicado, dicha dependencia señaló que el agresor continúa bajo la medida cautelar consistente en el sometimiento, cuidado, vigilancia e internamiento en el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial, Cebarepsi, y ahora tendrá que enfrentar su proceso con la reclasificación de su delito. El Código Penal Federal, en sus artículos 315 al 320, indica que el homicidio calificado es aquel que se comete con premeditación, alevosía y ventaja. Se presume premeditación cuando, además de que el agresor tiene tiempo de reflexionar lo que va a realizar, el crimen es cometido con brutal ferocidad. Se señala que hay ventaja cuando el agredido no está armado, de manera que el agresor tiene en superioridad por las armas que emplea, y alevosía cuando el atacante sorprende a su víctima intencionalmente y de improviso. Cabe señalar que el responsable de homicidio calificado recibe una pena de 30 a 60 años de prisión. Juan René Silva Martínez atacó al P. José Miguel Machorro el pasado 15 de mayo al interior de la Catedral Metropolitana de México, sujetándolo de improviso por detrás e hiriéndolo con saña brutal, utilizando para ello un arma punzocortante. De las heridas que el sacerdote recibió, la de la yugular ocasionó que la parte derecha de su cuerpo quedara inmóvil y que hubiera desarrollado mielitis transversa, factores que en gran medida mantenían paralizado su intestino, lo que finalmente lo llevó a la muerte. 8. Compareció el Card. Rivera ante el Ministerio Público el viernes 4 de agosto de 2017 a las 11:50 horas. El padre Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, dio a conocer que durante su comparecencia, el Card. Rivera respondió dudas sobre el teatro mediático, entre comillas, orquestado por Alberto Atié. El padre Hugo Valdemar Romero, director de Comunicación Social del Arzobispado de México, dio a conocer que el Card. Norberto Rivera Carrera compareció ya ante el Ministerio Público en virtud de la denuncia que interpusieron contra él los ex sacerdotes Alberto Atié y José Barba, en la que, sin ningún sustento, lo acusaron de encubrimiento de sacerdotes pederastas. Al respecto, dijo que durante su comparecencia, llevada a cabo el 26 de julio, el señor Cardenal respondió a las interrogantes que tenía la autoridad acerca de este supuesto encubrimiento de 15 sacerdotes presuntos agresores sexuales de menores, presuntos porque no se ha comprobado que lo sean, subrayó el P. Valdemar en entrevista radiofónica para la periodista Lupita Juárez, en la red de Radio Red. Explicó, desde que se modificó la ley, en el año 2010, el señor
Cardenal ha cumplido con lo que ésta dice, en el sentido de que cuando se sabe de uno de estos casos, se tiene que dar parte a la autoridad, lo cual se ha hecho, aseguró. Señaló que durante su comparecencia ante el Ministerio Público, el arzobispo de México mostró las actas donde se comprueba que él dio parte a la autoridad civil. Por eso yo siempre he dicho, desde el inicio de este teatro mediático que ha armado Alberto Atié, que no estamos preocupados porque se ha actuado conforme a la ley, y ya lo demostró el señor Cardenal ante el Ministerio Público. Por otra parte, el presidente del Colegio de Abogados Católicos, Dr. Armando Martínez, explicó que la comparecencia del Card. Norberto Rivera Carrera se llevó a cabo en sus oficinas porque es una persona de la tercera edad, y así está establecido ministerialmente. Agregó que en este acto se entregó copia de las denuncias puntuales que fueron presentadas por los vicarios episcopales, que son los representantes legales del señor Cardenal. Hemos dado copia puntual de estas denuncias penales, y ya ellos tendrán que declarar ante el Ministerio Público sobre el curso que han seguido. 9. No se puede perdonar sin la ayuda de Dios, por Alejandra Sosa en Vida Nueva Digital. La reconocida escritora católica propone en su libro Por los Caminos del Perdón 12 pasos muy sencillos para ayudar a la persona a liberarse de lo que le ha impedido perdonar. Quien no sabe perdonar está condenado a cargar un peso que vuelve la vida insoportable. Amargarse, volverse preso del rencor y terminar por enfermarse espiritual e incluso físicamente. Y algo muy grave, poner en riesgo la propia salvación, pues Jesús dijo que si no perdonamos tampoco seremos perdonados. Así lo dijo la escritora católica Alejandra María Sosa Elízaga a Vida Nueva Digital, de cara a la conferencia Por los Caminos del Perdón, sobre su libro del mismo nombre, que ofrecerá este sábado en la Feria del Libro Católico que se realiza en estos días en la Basílica de Guadalupe. Alejandra Sosa explicó que la idea de escribir un libro sobre el tema del perdón surgió al ver que hay mucha gente que necesita perdonar, pero cree que no puede, o no sabe cómo. Mi libro es ante todo una guía práctica para lograr perdonar, dijo. Por los Caminos del Perdón, editado por PPC México, está escrito con un estilo muy fácil de leer y disfrutar, propio de su autora, y lleno de anécdotas y reflexiones con las que los lectores de los más diversos ambientes logran identificarse. Alejandra Sosa pone el dedo en la llaga más común de todo ser humano, la del resentimiento o la soberbia, que para ella son los dos obstáculos más grandes para perdonar. Explica, yo propongo en mi libro 12 pasos muy sencillos. Lo primero es reconocer que se necesita perdonar, pedir ayuda a Dios y tomar ciertas decisiones que van a ayudar a la persona a liberarse de lo que le ha impedido perdonar. Aseguró que una vez que la persona logra perdonar, viene a ella la paz y la alegría, pues se deshace de un lastre agobiante y vuelve a disfrutar de la vida. Pregunta, ¿es posible el perdón sin la ayuda de Dios? Respuesta, enfática y definitivamente no. Uno no tiene la fuerza necesaria para perdonar ciertas ofensas que considera imperdonables. Pero con la gracia de Dios es posible. Dijo que lleva más de 20 años dando las charlas del perdón, y con frecuencia algunas personas que ya habían asistido antes, se acercan para contarle que siguieron los pasos y pudieron perdonar a alguien con quien llevaban enojadas mucho tiempo. Esto solo puede lograrse con ayuda de Dios. En su libro, la escritora responde a las interrogantes más frecuentes al respecto, ¿qué es el perdón? ¿Por qué y para qué perdonar? ¿Qué lo hace tan difícil? Y, sobre todo, ¿cómo perdonar? Alejandra Sosa toca este tema tan difícil con una extraordinaria capacidad de decir verdades para conducir suavemente al lector a encontrar soluciones, es decir, deja al descubierto la herida, pero al instante muestra el modo de curarla. Quien lea este libro se descubrirá capaz de emprender por fin el viaje hacia el perdón y hacia la paz interior. Viaje que no hará solo, sino, de la mano amorosa de Dios. La conferencia, Por los Caminos del Perdón, dictada por Alejandra Sosa, se llevará a cabo este sábado 5 de agosto, de 2 en punto a 3 en punto horas, en la Feria del Libro de la Basílica de Guadalupe. 10. La Iglesia Anglicana ha perdido la mitad de sus fieles. La Iglesia Anglicana lleva 3 décadas tomando decisiones que chocan con la tradición cristiana y cada vez más se alinean con más vigor a los preceptos del relativismo.
La Iglesia anglicana que fundó Enrique VIII en el siglo XVI, ha perdido en los últimos 30 años la mitad de sus fieles y esta tendencia continúa en todo el mundo. Expertos consideran que una de las principales causas de esta movilidad es el relativismo y en fechas más recientes, el apoyo a la ideología de género. La ordenación de obispas y de personas homosexuales en activo han generado gran inconformidad entre los fieles y ha sido un punto de ruptura. Muchos de estas personas se han convertido al catolicismo, y en ese sentido, el Papa Benedicto XVI con su Constitución Apostólica, Anglicanorum Coetibus del 4 de noviembre del 2009, creó un marco adecuado y dinámico para aquellos anglicanos que deseen entrar en plena comunión con la Iglesia Católica. La Iglesia anglicana lleva 3 décadas tomando decisiones que chocan con la tradición cristiana y cada vez más se alinean con más vigor a los preceptos del relativismo. Así, desde 1994, esta iglesia permite que las mujeres ejerzan como sacerdotisas, desde el año 2000 permite que los divorciados tengan nuevas nupcias religiosas, y desde el 2004, que las sacerdotisas ejerzan el cargo de obispas. En 2003, los episcopalianos de los Estados Unidos ordenaron al primer obispo abiertamente homosexual de la comunión anglicana. Un año después, pidieron la plena comunión con la Iglesia Católica Romana varias comunidades anglicanas que sumaban unos 400.000 fieles de varias nacionalidades. Entre 1991 y 2002, el arzobispo de Canterbury, Lord Carey advirtió que la Iglesia de Inglaterra se encuentra a solo una generación de la extinción. Esta sede es la más representativa e influyente del anglicanismo mundial. En 1983, en Reino Unido, cuna del anglicanismo, había 16,5 millones de fieles, pero esta cifra se ha reducido a la mitad en 30 años, y la asistencia semanal a los servicios religiosos ha disminuido por debajo del millón de personas, es decir, alrededor del 1,4% de la población. Por su parte, el padre Santiago Marín, en la página web Religión en Libertad, categórico afirmó que la claudicación de los principios no hace ganar fieles sino que es una garantía de fracaso. Cuanto más permisible es una iglesia, más dificultades tiene para sobrevivir y menos gente acude a la iglesia. Contra los hechos no hay argumentos. Esta semana publicó la Iglesia Anglicana que solo 1,4% de los ingleses acuden a los oficios dominicales. 11. Cierra uno de los principales seminarios de los episcopalianos de Estados Unidos, por Info Católica. Tras haberse dedicado en las últimas décadas a promover la teología liberal en toda su extensión, el Episcopal Divinity School, de la Iglesia Episcopaliana de Anglicanos, ha anunciado su cierre. Las razones del cierre son eminentemente económicas, debido al descenso de alumnos del centro. LSD ha sido uno de los puntales del sector más liberal del episcopalianismo en Estados Unidos. Su actual presidenta, la reverenda Catherine Ragsdale, es lesbiana confesa y proabortista. Según informa la web del centro, que ha hecho las veces de seminario desde su fundación, el pasado 30 de junio finalizaron los contratos del personal docente y los alumnos serán dirigidos a otros seminarios de la Union Theological Seminary. La decisión fue tomada por la junta directiva del centro en una votación que acabó 11-4 a favor del cierre, aunque se valora si mantener algún tipo de actividad académica en un futuro. Todos los derechos reservados por el CIAME. Producido en voz sintética por San Miguelillo Comunicaciones Católicas.